Dios te bendiga, mujer y hombre de Dios. Si esta es tu primera vez por aquí, bienvenido. Y si eres uno de los casi 25,000 suscriptores que me ha estado esperando durante estos últimos 4 años, te debo este video. Muchas personas me han preguntado dónde has estado. Me escriben en los IM de Instagram, me escriben en Facebook y me dicen cuándo vas a regresar a YouTube. La verdad es que los últimos 4 años han sido bien difíciles. Han sido una montaña rusa de eventos y de sentimientos. Para comenzar, en el año 2022, cuando hice mi último video, una semana después de haber sacado en vivo ese video, mi esposo sufrió un accidente trabajando en su vehículo. Él estaba trabajando en un carro que él tenía como proyecto y llevaba años trabajando en él sin que el vehículo encendiera. Le habían cambiado el motor, habían hecho muchas cosas y ya estaban cerca de que el vehículo pudiese encender para correr. Ese día mi esposo con mi segundo hijo y un hermano de la iglesia estaban trabajando en el vehículo y finalmente lo lograron encender. Y cuando mi esposo se para frente al vehículo, le dice a mi hijo que se mueva. Mi hijo estaba frente al vehículo. Una manga del radiador explota, quemando a mi esposo en 14% de su cuerpo con una quemadura de 3er grado. Esto desencadenó una línea de eventos que no han parado hasta hoy. Después de que él tuvo este accidente, lo llevamos al hospital y estuvimos 11 días en la unidad de quemados, donde allí lo tuvieron que operar, tuvieron que transferirle piel desde su muslo para reparar la piel de su pecho. Y la recuperación de mi esposo duró un total de casi 8 meses. Estuvimos 11 días en el hospital, como mencioné anteriormente, y luego pedimos permiso para ir a nuestro viaje misionero, que era menos de un mes después. La primera semana del mes de septiembre salimos a este viaje misionero, mi esposo y yo, con algunos hermanos de la iglesia. Usted sabe que nosotros somos misioneros. Y mientras estábamos en ese viaje misionero, al tercer día del viaje, a las 6 de la mañana, recibimos la llamada que ningún padre quiere recibir, que nuestro hijo, el segundo, el mismo que estaba con él en el vehículo, tuvo un accidente fatal. Por la gracia y la misericordia del Señor, nuestro hijo pudo salir con vida del accidente. Mas, sin embargo, nuestro sobrino, quien solamente tenía 18 años de edad, no corrió con la misma suerte. Mi esposo regresó para los Estados Unidos inmediatamente para estar con su hermana, la mamá del niño, y el resto de la familia. Yo, como toda cristiana, que se le ha dicho 1000 veces la frase muy equívoca, hermanos: yo me encargo de lo de Dios y Dios se encarga de lo mío. Tengo que quedarme aquí para ayudar a nuestro equipo misionero. No me puedo ir, tengo que atender la misión. Y esperé 2 días más, pero mi corazón estaba destrozado. Yo no podía enfocarme 100% en la misión que estábamos haciendo porque mi corazón estaba con mi hijo, con mi esposo, con mi cuñada y toda nuestra familia que estaban batallando por la vida de nuestro sobrino. Así que el día domingo me monté en un avión y regresé y dejé al grupo para finalizar los últimos 3 días de la misión. Pero yo regresé con mi familia. Gracias a Dios tuve una pastora hermosa que me dio un buen consejo y me dijo: regresa con tu familia, ya te hiciste bastante y tu equipo puede terminar. Regresé, el día lunes ya yo estaba en el hospital con mi sobrino, pasando un tiempo con él, orando por él, confiando en que Dios podía hacer la obra. Este es un video difícil para grabar, amigos, y es por eso es que me he tardado tanto en regresar. Ese día, mientras oraba por mi sobrino, lo acariciaba, le tomaba sus manos, le decía: papi, Titi está aquí, te amo. Si es menester que partas, yo solo quiero saber que tu alma está salva.
y vi 2 lágrimas rodar de su rostro estando él en coma y sus pies hacer movimientos. Y aunque para la ciencia son movimientos involuntarios, para mí era una respuesta a mi clamor y a mi oración de que él estaba bien y de que me estaba escuchando. Luego, al próximo día a las 6 de la mañana, volvemos a recibir una llamada. En esta ocasión, para los que me siguen desde hace mucho tiempo, saben que por años cuidamos de mi suegra que tenía Alzheimer's. En ese momento estaba en un lugar siendo atendida mientras toda la familia estaba en el hospital con el niño. Y recibimos una llamada del lugar donde la estaban atendiendo y nos dijeron, su suegra no tiene más de 72 horas. No le quedan más de 72 horas de vida. Entonces, todos corrimos a donde estaba mi suegra para estar con ella, para verla. Su condición de salud había decaído bastante. Prácticamente ya no estaba respondiendo. Estuvimos todo el día ahí hasta que decidimos irnos a las 7 de la noche porque esa noche desconectaban a mi sobrino de las máquinas. Y estando en el hospital, esperando por la desconexión de Avian, a las 9 de la noche recibimos la llamada de que nuestra suegra falleció. De que mi suegra falleció, la mamá de mi esposo. Y a las 11 de la noche desconectaron Avian. En un mismo día perdimos 2 seres queridos. Mi esposo apenas llevaba menos de un mes de haber salido del hospital. Así que era bastante. Eran muchas situaciones, muchas emociones. Para hacerles el cuento largo, corto, en menos de 3 meses, después de eso, tuvimos otra situación, en este caso financiera. Es donde perdemos más de la mitad de nuestro ingreso financiero. A menos de 3 meses después de ahí, yo tengo un accidente bastante grave donde me chocan frente a frente y se me fracturan las 3 vértebras superiores, la T1, la T2 y la T3, lo cual me impide por 3 meses tomar nada que fuese más de 8 libras. Habiendo tenido una nieta que había acabado de nacer, yo no la podía cargar por meses. Un tiempo después, el cáncer regresó a mi vida en el mismo lugar, aquí, donde me habían encontrado la primera vez. Me vuelven a encontrar el cáncer y estiman que necesitan operarme nuevamente para removerlo. Por la gracia y la misericordia del Señor, un siervo de Dios llegó a este lugar. Estoy en la iglesia ahora mismo grabando este video. Llegó a este lugar y oró por mí y el cáncer se desapareció. Al momento de hacerme la operación ya no había nada de cáncer en la masa que se removió. Pero tuve una doble mastectomía, ya que era la segunda vez que tenía un diagnóstico de cáncer. Y para evitar que se continuara suscitando el que regresara el cáncer, tomamos la decisión de hacer una doble mastectomía. Para la gloria del Señor me siento bien, estoy bien. No volvieron a darme quimioterapia ni radiación, ya que en mi previo diagnóstico me habían dado todos los químicos habidos y por haber, y era muy delicado el volver a tratarme de esa forma. En ese mismo tiempo, mi esposo es diagnosticado con una preleucemia, una malformación en su sangre donde las células se reproducen sin control. Según la ciencia, no tiene cura, pero nosotros le servimos a un Dios de poder y creemos que aún así Dios se puede glorificar y puede darle muchos años de vida a mi esposo. Él está bien, está estable, más sin embargo, como dije, esa enfermedad no tiene regreso, según la ciencia. Les cuento todo esto para que entiendan, y faltan muchas cosas en este testimonio. ¿Por qué se me ha hecho tan difícil regresar? En medio de tanta angustia, en medio de tanta adversidad, Dios me pidió que escribiera un libro, el cual, para serles bien sincera, yo no quería escribir. Era muy difícil escribir un libro con fe, con esperanza, explicándole al mundo que aunque Dios nos decía no,
a través de todas estas circunstancias. Pedimos a Dios que sanara a mi esposo cuando se quemó, que le restaurara su piel, que no hubiera necesidad de operarlo. Y Dios nos dijo que no, hubo que operarlo. Cuando mi hijo tuvo el accidente y clamábamos al Señor para que Abián se levantara de aquel lugar, de aquella cama, el Señor nos dijo que no. Aunque sabíamos que mi amada suegra ya venía por 6 años batallando una enfermedad de Alzheimer, que sabemos que degenera el cuerpo y que termina culminando con la muerte de las personas. Nadie quiere ver a sus seres queridos morir. Clamamos a Dios para que no se la llevara en medio de la partida de Abián y Dios dijo no, me los llevo juntos, hay un plan para que estén juntos. Cuando íbamos a perder la mitad de nuestro ingreso, clamamos a Dios para que lo evitara y Dios, en su infinita sabiduría, decide no permitirlo. Cuando tengo mi accidente, le pido a Dios que me restaure para yo cargar a mi nieta y me dice, tienes que esperar. Luego, cuando soy diagnosticada con el cáncer nuevamente, Dios me contesta que sí al eliminar todo cáncer de mi cuerpo antes de que me operara. Pero cuando mi esposo es diagnosticado con esta enfermedad de preleucemia, no hay una sanidad milagrosa. Y para completar, en el mes de enero del año pasado, cuando había puesto en las redes sociales que iba a regresar a YouTube, que iba a volver a grabar mis videos, me preparé, instalé todo, estábamos listos para comenzar a grabar a finales del año 23. Dejamos todo listo para comenzar en el 24, justo comenzando el año donde Dios nos había dicho que era un año de jubileo, un año de gozo. Mi mamá, una mujer completamente saludable, fuerte, vigorosa, parte con el Señor, sin ningún aviso, sin ningún indicio de que su cuerpo estaba fallando o deteriorándose. Y Dios, una vez más, me dice que no, a mi clamor para que no se la llevara. Cuando yo le reclamo y le digo que por qué, si Él me había dicho que era el año del jubileo, me arrebataba a mi mamá. Dios me dijo, ¿qué mayor jubileo que este? Que tú pensando, cuando te convertiste, que ella iba a ser la persona más difícil para ganártela para el Señor. No solamente se convirtió, hizo una maestría en teología y aquí, en esta iglesia, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Yo había orado y Él me respondió. Solo que no de la manera en la que yo esperaba. Y volviendo a la encomienda, Dios me pidió que escribiera un libro y se me hizo muy difícil, pero en obediencia lo hice. Y ese libro, cuando Dios dice no, encontrando esperanza en la negativa divina. Hoy lloro mientras grabo este video porque somos seres humanos. Nos duele la pérdida de nuestros seres queridos. Nos duele pasar por situaciones, por circunstancias, por enfermedades, por escasez. Somos seres humanos. Nos dolemos. Pero puedo decirles que en medio de todo este proceso, de toda esta tristeza, de toda esta angustia, de todo este dolor, he visto la mano de Dios. Y por eso escribí el libro. Porque a veces queremos todo el tiempo que Dios diga que sí. Queremos que el Señor responda favorablemente a nuestras peticiones. Y no estamos dispuestos a aceptar el no de Dios. Este video es un pequeño resumen de todo lo que sucedió, de todas las cosas que han pasado y de todas las formas en las que Dios ha dicho no para luego decir sí. O en las que el no de Dios eran un sí en gracia. Pero este video era para que usted entendiera y escuchara el por qué se me hizo tan difícil regresar a grabar YouTube. En tiempos de tanta angustia, de tanta dificultad y de tanta carga espiritual y física, se me hizo difícil cargar el grabar videos también. En el último año
Comenzamos un podcast bajo el mismo nombre de este canal, La Mujer de Dios. Y llevamos un año haciendo episodios de podcast. Pero es tiempo de regresar a YouTube. Se lo debo a ustedes y me lo debo a mí. Verdaderamente amo grabar estos videos para ustedes que sirvan de edificación para sus almas. Los videos de preparación, todavía guardo comida. Hay gente que pregunta si todavía guardo comida, pero han cambiado muchas cosas y ese es un video que tengo pronto para ustedes. Los videos de viaje y los videos donde hablamos de nuestra vida espiritual. Verdaderamente me encanta hacer estos videos. Me llenaba de mucho gozo, de mucha alegría, pero tomaba mucho de mi tiempo. Y hoy en día viajo en misiones mucho más que antes. Salgo a ministrar mucho más que antes. Si usted nos sigue en Instagram, ha visto todo lo que hacemos. Ahí estamos bastante activos. Y es por esto que, pues, en vista a todas las cosas que estaban sucediendo y el tiempo en mis manos, pues retrasé el regreso a YouTube. Pero aquí estamos. Gracias. Tengo un profundo agradecimiento por cada uno de ustedes, de estos casi 25,000 suscriptores, que sin yo poner un video en 4 años, se cumplen 4 años justo esta semana. Ustedes no se han ido, se han quedado aquí esperándome. Y le doy las gracias por eso, por su apoyo. Le doy las gracias a los que ya han adquirido el libro Cuando Dios dice no. Y si no sabíamos que habíamos escrito un libro, ya lo sabes, está disponible en Amazon. El enlace estará en la descripción abajo. Cuando compran un libro, ayudan a sostener este ministerio. Y espero que sea de gran bendición. Si Dios te ha dicho que no en algún momento en tu vida, este libro te ayudará a entender el porqué y sanará heridas en tu corazón. Porque a veces las personas se ponen rebeldes y se hieren contra Dios cuando Dios les dice que no. A la hora de salvar a un ser querido, a la hora de sanar una enfermedad. Estoy 100% segura que este libro será de gran bendición para tu vida. Y ya regreso la semana que viene con otros videos de preparación y de viajes y de reviews de la Biblia. Tengo más de 100 Biblias en la casa para las cuales quiero hacer reseñas. Así que estamos de vuelta. Gracias por amarme. Gracias por esperarme. Y gracias por respaldar este ministerio. Nos vemos la próxima semana. Chao.